Saluditos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el Padre Ramón Villamor. Para mí es una gran alegría poder comunicarles la palabra de Dios diariamente, así como también diferentes temas que vamos a ir tratando, temas de formación humana, temas de formación espiritual, de crecimiento de nuestra fe. Les invito a que le den like a los videos, a que se suscriban, también es importante, a que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y que lo compartan en sus redes sociales para que la palabra y el reino de Dios se vaya extendiendo cada vez más. Que Dios les bendiga. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oír Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me testigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: Realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio del domingo pasado recordamos que era la multiplicación de los panes. Jesús se había retirado a la otra orilla del lago para estar a solas. Sin embargo, la gente que lo vio saliendo lo siguió, y cuando Jesús llega a la orilla se encuentra con una multitud, comienza a hacer milagros, y a la hora de la tarde no tienen nada que comer, y Jesús hace también el milagro de la multiplicación de los panes.
Este evangelio es continuación inmediata de aquel. Una vez que ha multiplicado los panes, Jesús le dice a sus apóstoles que tomen la barca y que vayan a la otra orilla. Y Él se queda despidiendo a la gente. Despide a la gente y se queda todavía un rato, dice, a solas para orar. Eso era lo que estaba buscando Jesús desde el principio, pero hasta ese momento no lo pudo hacer. Jesús busca momentos de oración en su vida y no solamente es este evangelio el que nos los muestra. Hay varios evangelios donde aparece que Jesús se hace a un lado, que Jesús sube a la montaña, que Jesús en la noche hace oración. Si Jesús tiene la necesidad de orar al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos sacar tiempo para la oración? Debemos sacar tiempo para estar como Jesús a solas con nuestro Padre. Alguna gente ante esto de la oración me dice, Padre, es que yo no tengo tiempo para orar. Quizás pudiera preguntarle cuánto tiempo pasas con el móvil, por ejemplo. Y no pensemos solamente en los jóvenes, que los viejitos también están enganchados a todas estas cosas. No tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para otras cosas. En realidad en la vida tenemos tiempo para lo que realmente nos interesa. Si nos interesa la oración, si nos interesa Dios, tendremos tiempo para Él, para fortalecer nuestra fe. Porque en definitiva de eso es lo que nos habla este evangelio. Porque cuando los apóstoles se van en la noche, les llega una gran tormenta, una tormenta que hunde, que está por hundir la barca y no saben qué hacer. Y en medio de la tormenta se acerca Jesús y ellos no saben qué hacer, piensan que es un fantasma, gritan de miedo. ¿Por qué? Si ellos ya conocían a Jesús, ¿por qué si lo habían visto, si convivían con Él? Es que estaban más pendientes de los problemas que de Dios, que el poder que tiene Dios para amainar la tormenta, para calmar la tormenta. Y por eso no le reconocen en un primer momento. Y luego Pedro baja de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Pero una vez que deja de ver a Jesús, una vez que comienza a ver hacia los lados, ve el mar debajo de sus pies, ve el oleaje bravo, siente la brisa, le da miedo y comienza a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros. En nuestra vida hay diferentes tormentas, hay diferentes problemas. No existe una vida sin problemas. Siempre tendremos alguna dificultad, alguna enfermedad, algún dolor, alguna situación nuestra, de nuestra familia, de nuestros conocidos. Y allí tenemos que tener los ojos fijos en Jesús. No podemos perder de vista a Dios, no podemos apartarnos de la fe en ese momento. Y allí cuando se está hundiendo grita, Señor, sálvame. Y Jesús toma la mano, lo levanta, entra con él a la barca y se calma la tormenta. Hay momentos en los que tenemos que gritarle al Señor, Señor, sálvame. Señor, salva a mi familia. Señor, salva a mis hijos, a mis nietos. Salva a mi pueblo, salva a mi país, salva al mundo que está pasando por estos momentos difíciles. Y el Señor entrará en nuestra vida si nosotros le abrimos la puerta. El Señor subirá a nuestra barca. Invitar a Jesús que suba a nuestra barca. Invitar a Jesús que entre a nuestra vida, que entre a nuestro corazón, que entre a nuestro hogar, a nuestra familia, para que la tormenta se calme. Cuando Jesús entra a nuestra vida, hay paz. Quizás no van a desaparecer los problemas, es verdad, pero sí Jesús nos da la fuerza para enfrentar los problemas. Que podamos vencer el miedo, crecer en fe y ser cada día mejores cristianos, encontrando paz en nuestro corazón. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.